Bueno, yo me acabo de enterar de que al Real Madrid se le llama vikingos. No, a los que lo han inventado ahora. ¿Y a los del Atlético cómo se les llama? ¿los indios? Claro, Porque acampan a Pues lo del estas río. cosas podéis contarlas más, porque a mí no me ha llegado. Porque acampan al lado del río. Sí, tampoco. Claro, Tenéis claro, le tenéis llaman los problemas indios por de eso. comunicación, también os digo. Bueno, Lorenzo, ¿pero de qué vikingos hablamos? No. Sí, vamos a De hablar de estos vikingos, no. pero antes me vais a dejar que de verdad diga que os voy a acabar creyendo yo a vosotros. Porque, ¿Por qué? Pues sí, ¿no? Porque es que vamos a ver, semanas de sol y llego yo y está nevando. Es que es verdad. Pero voy a acabar Es creyendo. verdad. Lleva toda la razón. A él y... Hace No, mucho pero un frío. frío horrible. Tremendo. Ya, a mí me Eres gusta el tú, frío, que pero lo sepas que eres sí, tú. sí, Quédate en da casa. la sensación, voy a acabar como el conde Draco, un trueno y esas cosas. Bueno, pues sí, vamos a hablar pero de los vikingos de toda la vida. Primero para decir que no tenían cuernos. Esta historia de que iban con el casco y los cuernos. ¿No era verdad? No, eso no era cierto. Uy. Eso es una cuestión que nos ha vendido la literatura, especialmente a partir del siglo XIX. Uy, un drácar. Un drácar. Reconoce cosas que no son. Es que él juega en otra dimensión. Un drácar. Nunca mejor dicho. Un drácar es como un rally, ¿no? Efectivamente, los drácar eran los barcos vikingos, esos que tenían la cabeza de dragón. La verdad es que es para verlos, sobre todo pensando las tremendas aventuras que llevaron a cabo, ¿no? Porque quizás tenemos una imagen un tanto torticera de lo que era el vikingo. Pensamos que era un hombre, una cultura sangrienta. Así era, llegaba el verano, llegaba las crisis, especialmente cuando, pues por ejemplo, no había cosechas y se dedicaban a hacer racias, especialmente hacia el oeste de Europa. Arrasaban con todo, violaban, mataban, asesinaban y se llevaban las riquezas que iban cogiendo. Eran Era- unas prendas, también. Pero claro, estamos en el siglo IX, siglo X, siglo XI, y es que en aquel entonces Todo el mundo prácticamente era igual, todo el mundo claro, eran unos prendas. La única diferencia, por ejemplo, con el Al-Ándalus musulmán es que se lavaban, y a ellos no les gustaba mucho lavarse, pero claro, también donde estaban los vikingos hacía el mismo frío o más que el que hace hoy, por ejemplo, en España, ¿no? Por lo tanto, nos ha quedado esa imagen de gente sangrienta, de gente que adoraba, por ejemplo, que tenían una relación muy directa con sus dioses. Cuando hablaban de los truenos, de repente era Thor que estaba pegando martillazos en el cielo. Había que huir siempre de la figura de Loki, del hermano de Thor. Y por supuesto, había que tener mucho respeto a Odín, el dios supremo, el dios de los cuervos, aquel que cuando había un campo de batalla y había muerte, si tú no habías sido un hombre honesto, él llegaba, se llevaba tu alma. La aspiración de todo vikingo era llegar al Valhalla, al reino de los cielos, donde nos esperarían las valquirias. De lo contrario, irías al inframundo y ahí, pues, Las lo ibas a valquirias pasar muy mal. eran... Las valquirias eran las doncellas que te iban a hacer una eternidad muy feliz, bebiendo hidromiel y, bueno, pues pasándolo un buen rato. O sea, Claro, prácticamente esa era la Eso es la aspiración. eternidad, Y ¿no? poniéndote La series eternidad. en Netflix. Exactamente. Que, por cierto, yo la recomiendo. La serie de vikingos es verdaderamente buena, ¿no? maravillosa. Sí, se hablan Está bien. muy bien recreada, los ritos que hacen, las expediciones. Y ahí es donde quiero ir, ¿no? Porque ahora sí tenemos muy asumido que antes que Colón los vikingos llegaron a América, pero esto hasta los años 60 del pasado siglo era poco menos que una leyenda urbana. Se hablaba, vuelvo a repetir, de los vikingos como gente bárbara, los bárbaros del norte, pero más allá de ello no se decía nada. Y sin embargo hay que decir que fue una de las culturas de exploración más importantes de la historia. Quizás si hay un referente, lo tenemos en las sagas groenlandesas por un lado y las sagas de Eric el Rojo. Eric el Rojo llegó a la conclusión de que al este habría tierra y efectivamente se embarcó en los Drácar, posiblemente en una de las expediciones más importantes jamás llevadas por la cultura vikinga, y llegaron a una tierra a la que le pusieron de nombre la tierra de los bosques verdes, Groenland, la actual Groenlandia. Ellos llegaron hasta allí y, bueno, pues implantaron una colonia. Tiempo después llegó Leif Erikson, el hijo de Eric el Rojo. Esto es lo que nos cuentan las sagas, es decir, lo que nos contaban los mitos. Y él quiso hacer quizás una aventura más importante que la de su padre, y decidió ir todavía más al este, y llegó a tierra, y en esa tierra se encontró con un lugar llamado Helluland, la tierra de las piedras planas. No le gustó, siguió hacia el sur, y ahí llegó a Markland, la tierra de los bosques, y tampoco le gustó, y llegó más al sur a Vinlandia. Lo reflejó en un mapa, Vinlandia, la tierra del vino. Esta sí le gustó. Sí. Esta, ahí sí que se quedó, Esta le ¿no? gustó. Aquí paró al Lo interesante de esto es que hasta hace muy poco tiempo esto era una leyenda urbana, es decir, era parte de las sagas, hasta que en el año 1960 unos arqueólogos con mucha fe decidieron excavar en los lugares donde supuestamente estas sagas localizaban las colonias vikingas. ¿Qué fue lo que encontraron? En Terranova, Canadá, encontraron 3 salones vikingos, eran donde se reunían ellos para llevar a cabo las leyes, varios talleres, casas en ese sur. Pero es que
Para confirmar esto, hace aproximadamente 2 años, Patricia Sutherland, una arqueóloga canadiense, localizó en la isla de Baffin, a 1.400 kilómetros al norte de Canadá, ha encontrado otro yacimiento vikingo. Por lo tanto, podemos decir que en el siglo X, siglo XI, no solo llegaron, sino que además implantaron una colonia, y no solo eso, además pues comerciaban están muy adelantados, con los indios, claro. con los También. indígenas de allí. Claro, estaban... Sí, claro, que no solamente eran unos bárbaros que iban Claro, por ahí que arrancando tampoco se les cabezas. hace demasiada justicia a pesar de la barbarie, Claro, ¿no? es que quizás, pues es que hablamos de vikingos y no sabemos que, por ejemplo, llegaron hasta el sur de España. Implantaron una colonia vikinga en plena era musulmana, implantaron una colonia vikinga en el sur de España. Por eso hay localidades en Sevilla donde te vas a encontrar a gente muy alta, muy blanca, con los ojos muy azules y el cabello muy rojo. Oye, veo, Lorenzo, que en Enigmas este mes tenéis Este mes hablamos un reportaje en la portada de la centrado revista en los vikingos. Sobre todo Oye, en la parte de sus espectros, de su magia, de sus rituales, porque te digo, es una cultura de la que yo he leído muy poco, pero ahora, precisamente para hacer este reportaje de Enigmas, es que me ha fascinado, de verdad. Es verdaderamente esa civilización por descubrir, ¿no? Qué maravilla. Que si ahora te vas, va a venir el sol aquí, que Claro. lo sepas, ¿eh? Tú abrígate, Bueno, porque ya sabes que te acompañan las nubes, Pero tú sabes, Nuria, que dicen que el sol se llama Lorenzo. Por lo tanto, si Lorenzo se va... Es verdad, si es Lorenzo verdad. se va, solo te Se va espera que solo. llegue el frío, claro. ¿Y la luna Catalina? Y la luna Que Catalina. tengas buena semana, Lorenzo. Igualmente, Fernández. Bueno, gracias. gracias.